noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bey y hoy es miércoles 14 de abril de 2021. Estamos saliendo como siempre en directo desde Miami para todo el mundo. Un saludo muy particular a nuestra audiencia ahora en Colombia, también desde esta semana en Colombia por Cosmovisión. Y claro, en Argentina por Net TV, que nos ven los fines de semana, en el Perú por Willax, en Chile por Vía X, en Ecuador por TC, allí nos ven pasadita la medianoche, en Costa Rica por Canal 8 Multimedias, en Panamá por RPC. Pero ahora estamos en Colombia también. Y obviamente aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico por Mega, ¿no? Que es nuestro canal ancla. Muy bien, vamos a lo nuestro. Hace más o menos 20 años, después del horrible atentado terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos invadió Afganistán. 2 décadas después, hoy el presidente Biden ha anunciado que retirará hasta el último soldado estadounidense en ese país. I believed that our presence in Afghanistan should be focused on the reason we went in the first place, to ensure Afghanistan would not be used as a base from which to attack our homeland again. We did that. We accomplished that objective. I said, among with others, we'd follow Osama bin Laden to the gates of hell if need be. That's exactly what we did, and we got him. Pero, si me permiten la pequeña impertinente observación, cuando el presidente Obama y su secretaria de Estado Hillary Clinton tenían que decidir si invadir o no de madrugada Pakistán para entrar violentamente en una casa donde podía o podía no estar el terrorista Osama Bin Laden, Biden, que era vicepresidente de Obama, se opuso a la incursión. Por suerte, Obama no le hizo caso. Obama dijo, vamos, entramos, y ahí estaba Bin Laden, y lo mataron y lo tiraron al fondo del océano. Pero el entonces vicepresidente Biden se opuso a aquella incursión que tuvo un final tan exitoso. Pequeña observación. Biden dijo hoy, justificando el retiro de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, que esa ha sido una guerra que ha costado billones de dólares, y una guerra, no lo dijo él, lo digo yo, que no se ha ganado y que no se podía ganar. Una guerra interminable que a la postre se ha perdido, como perdieron los soviéticos cuando invadieron Afganistán, ¿no? Se ve que los afganos a la larga resisten y prevalecen. With the terror threat now in many places, keeping thousands of troops grounded and concentrated in just one country at a cost of billions each year makes little sense to me and to our leaders. It's time for American troops to come home. Su hijo mayor, Beau Biden, que falleció de cáncer hace 6 años, sin haber cumplido 50, jovencito todavía, fue a pelear en Afganistán y en Irak. Pero esa era una guerra que al comienzo se justificaba con el argumento disuasivo de que si las tropas de Estados Unidos perseguían y cazaban a los talibanes en su país de origen, entonces ellos no podrían complotar atentados terroristas contra los Estados Unidos aquí. Esa era la estrategia. Vamos a perseguirlos allá, que la guerra sea allá y no aquí en los Estados Unidos. Pero por lo visto esa estrategia ya expiró. Se da por descontado que Al Qaeda y los talibanes están derrotados y que no tienen ya una capacidad militar de seguir complotando atentados terroristas contra Estados Unidos como los macabros, horrendos eventos del 11 de septiembre de 2001, ¿no? Biden luego sostuvo, y aquí yo me permito discrepar, ¿no?, que la diplomacia de Estados Unidos no debería consistir en usar su aparato militar. Yo creo que a veces hay que usarlo, ¿no? A mí me encantaría que se usara, por ejemplo, en Cuba y en Venezuela. Es decir, si Estados Unidos va a mandar 100.000 hombres armados a un país tratando de instaurar ahí un gobierno democrático, republicano, tiene más sentido hacerlo en Cuba y en Venezuela que en Afganistán y en Irak, ¿no? Look, I know there are many who will loudly insist that diplomacy cannot succeed without a robust U.S. military presence to stand as leverage. We gave that argument a decade. It's never proved effective. Not when we had 98,000 troops in Afghanistan, and not when we were down to a few thousand. Our diplomacy does not hinge on having boots in harm's way, U.S. boots on the ground. We have to change that thinking. Bueno, es una manera de ver las cosas, ¿no? Yo no la comparto. Yo creo que en ciertos casos el precio de la libertad es el uso de la fuerza legítima en nombre de una causa justa.
Pero eso podría hacerlo y no quiere hacerlo Estados Unidos. No lo hizo Trump, menos lo va a hacer Biden aquí, ¿no? Aquí, en su vecindario. No lo va a hacer. Biden dice que los objetivos en Afganistán se han cumplido. No es exactamente cierto, ¿no? Quizá a medias, porque Al Qaeda está ahora más o menos derrotado, ¿no? Pero el objetivo de implantar en Afganistán y en Irak unos gobiernos democráticos a la fuerza, no creo que se ha cumplido. Y se ha demostrado que eso no es posible, ¿no? No puede uno, desde otro continente, tratar de implantar con forceps un sistema democrático que quizá la mayoría no aprecia ni quiere cultivar. American troops shouldn't be used as a bargaining chip between warring parties in other countries. War in Afghanistan was never meant to be a multi-generational undertaking. We were attacked. We went to war with clear goals. We achieved those objectives. Bin Laden is dead, and Al-Qaeda is degraded in Iraq, in Afghanistan. And it's time to end the forever war. La guerra eterna, la guerra interminable, yo creo que es una decisión básicamente correcta. Pero insisto, no debería descartarse el uso final de la fuerza militar como el último recurso diplomático, ¿no? Dicho esto, Biden sorprendió contando que había llamado por teléfono a quien era entonces presidente cuando comenzó la invasión militar en Afganistán, Bush, el presidente Bush, que ahora vive en un rancho en Texas, alejado de la gente y de la prensa, en fin, de la exposición pública, y vive pintando. Bush se ha convertido en un pintor, es un amante del campo, es un amante de los deportes, digamos, de aventura, rurales, ¿eh? Y es un amante de los perros y los gatos, y entonces se ha puesto a pintar. Primero pintaba perros y gatos, y lo hacía bastante bien, y ahora está pintando retratos de grandes personajes históricos o de personas de su familia. Por lo visto, entonces Biden habló con Bush. En este país hay una cosa que yo admiro, y es que el club de los expresidentes es uno en el que prevalecen los buenos modales, ¿no? Las buenas maneras, es decir, que ya no se guardan los rencores y ya no importa si tú eres de un partido y tu enemigo del otro, ¿no? Esas hostilidades se deponen, ¿no? Y entonces ya son patricios o prohombres o notables que se presume tienen una cierta sabiduría después de haber ocupado el poder y de haber sufrido el efecto corrosivo que eso siempre entraña. I spoke yesterday with President Bush to inform him of my decision. While he and I have had many disagreements over policy throughout the years, we're absolutely united in our respect and support for the valor, courage, and integrity of the women and men of the United States Armed Forces who served. I'm immensely grateful for the bravery and backbone that they have shown through nearly 2 decades of combat deployments. Por último, dijo Biden, y tiene toda la razón, que todos los que no hemos ido a pelear guerras, la inmensa mayoría, el 99%, deberíamos estar agradecidos a ese heroico, valeroso 1% que sí ha ido a pelear guerras. Guerras a veces necesarias y a veces inútiles, ¿no? No todas las guerras son indispensables. Y uno esperaría de un líder político que tenga la sabiduría para saber diferenciar una guerra indispensable de una guerra prescindible. Las prescindibles no hay que pelearlas. Y aquellas en las que uno va a perder, pues tampoco, ¿no? We as a nation are forever indebted to them and to their families. You all know that less than 1% of Americans serve in armed forces. The remaining 99% of them, we owe them. We owe them. They've never backed down from a single mission that we've asked of them. I've witnessed their bravery firsthand during my visits to Afghanistan. They've never wavered in their resolve. They've paid a tremendous price on our behalf. And they have the thanks of a grateful nation. Bueno, entonces el presidente Biden está cerrando un conflicto, ¿no?, en Afganistán. Pero aquí, en la frontera sur, tiene un conflicto abierto, latente, que escala y que se acentúa. Y es que continúan llegando los migrantes ilegales, principalmente menores de edad, sin compañía de adultos. Y llegan deliberadamente sin compañía de adultos, a sabiendas de que en ese caso no los van a deportar. Ya hay como 20.000 menores de edad detenidos en albergues, refugios y centros de toda índole, ¿no? En Tijuana, en el lado mexicano, hay un montón de otros inmigrantes centroamericanos ilegales que han sido echados, deportados de aquí, o que están a la espera de una reunión de entrevista para ver si les conceden o no el asilo, y ya no hay espacio en la ciudad
para tantos refugiados. En Tijuana no hay más espacio. Los albergues están saturados y los migrantes tienen que vivir en campamentos improvisados como este, al lado del puente fronterizo El Chaparral. Ahí lavan la ropa y hasta se puso una escuelita para los más pequeños. El Chaparral es pues podría decirse que ya se convirtió en un albergue donde reciben a todos los migrantes de diferentes países. De febrero a la fecha se han acumulado en este lugar 2,000 personas de 8 nacionalidades distintas, cuya situación se complica con el paso de los días, porque no hay condiciones de higiene para vivir. Y eso en medio de una pandemia. Y eso con decenas, centenares de niños y adolescentes que están solos. En la calle hay decenas de niños, algunos solos, otros acompañados por sus padres. Yo espero que este mensaje le llegue a los ojos de John Biden y que Dios nos bendiga. Ante la actual crisis migratoria, México acordó con Estados Unidos combatir la migración y el tráfico de menores migrantes, con el despliegue de 12,000 agentes en la franja sur. Vamos a cuidar a los niños. Esa fue una instrucción que di hoy en la mañana. Como los padres de familia saben que sus hijos, sean niños o adolescentes menores de 18 años, en caso de llegar a Estados Unidos y de entregarse a la patrulla, no van a ser deportados, entonces los mandan solos sin compañía de adultos. Y ocurren circunstancias como esta que vamos a ver a continuación. Es decir, un niño de 7 años, solo, de nombre Gael, que reza al pie del río una vez que lo ha cruzado, porque, claro, la aventura de sobrevivir recae exclusivamente en él. Y eso es lo que han decidido sus papás. A 7 años de edad, el pequeño Gael oraba anoche con un fervor inquebrantable al pie del río Bravo por estar pronto con su padre. ¿Dónde está tu papá? En Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? ¿Hace mucho que no lo ves? 2 años. Junto a Gael, este grupo de migrantes, todos hondureños, también le daban gracias a Dios por haber pisado suelo estadounidense. Pero a diferencia del resto, Gael venía solito. Ahí, tirado sobre el piso después de orar, nos dijo que su mamá está en México y que ambos ya habían cruzado antes, pero lo regresaron. Es una locura, ¿no? Mandar a un niño de 7 años solo a otro país. Entonces la mamá está en México, se presume que el papá está aquí en Estados Unidos. El niño lo único que tiene es un papelito con la supuesta dirección del papá en Estados Unidos. Y eso es todo. Y luego está librado a su suerte. Y uno dice, pero ¿esos padres de veras están buscando un mejor futuro para su hijo? ¿Ese es el camino correcto? ¿Te regresaron con tu mami? Sí. Y ahora tu mami decidió que te viniera mejor tú solo. No se sabe cuál es la situación real de la madre de este pequeño, pero según nos contó, a ella la tienen en una bodega en México. Y en la bodega hay mucha gente. Sí. Pero sí los tratan bien ahí. ¿A tu mami la tratan bien? Sí. Los migrantes del grupo con los que Gael cruzó anoche el río Bravo en una balsa lo venían cuidando. Él dice que trae los papeles del papá y la dirección, dice. Fanny Ramos, de 30 años y que viajaba con una niña de 6 añitos, dice que al pequeño lo conocieron cuando estaban en manos de los coyotes, pero ahí no estaba su mamá. Ha muerto hoy el más grande ladrón de toda la historia. El más astuto, maléfico y pernicioso estafador de toda la historia. Bernie Madoff. Un atildado, refinado neoyorquino que estafó a medio mundo por más de 60 billones de dólares. Llevaba más o menos 12 años preso en Carolina del Norte. Bernie Madoff, convicted of running the largest known Ponzi scheme in history, died Wednesday in federal prison where he was serving a 150-year sentence. Mr. Madoff, when are you going to say something to the victims? He'd been incarcerated in Butner, North Carolina, after he was sentenced in 2009 for engineering a fraud estimated as high as $64.8 billion. He was 82 years old. Madoff's thousands of victims included individuals big and small, charities, pension funds, and hedge funds. Among those betrayed were actors Kevin Bacon, Kira Sedgwick, and John Malkovich, Baseball Hall of Fame pitcher Sandy Koufax, and a charity associated with Hollywood director Steven Spielberg. Nobel Prize winner Elie Wiesel's foundation lost more than $15 million in Madoff's fraud. Quote, "We thought he was God. We trusted everything in his hands." Siendo judío, estafó a un montón de judíos prominentes y de familias judías ricas en este país y en el mundo. En España el Banco Santander confiaba en él. Almodóvar perdió una fortuna con Madoff. Madoff llegó a estafar hasta a sus padres, a su propia familia, y a judíos, Larry King, John Malkovich, Steven Spielberg, Elie Wiesel. Una locura, ¿no? Este tipo no tenía conciencia, es decir, era un hombre que
carecía de conciencia ética, del sentido del honor y de la culpa. El más grande ladrón de la historia. Su latrocinio, su saqueo, ya digo, se calcula en 64 billones de dólares. Muchos lo bautizaron como el estafador de estafadores de Wall Street, los periódicos como el icono mundial de la crisis del 2008 o el mayor ladrón de la historia. Pero en su biopic, que protagoniza el mismísimo Robert De Niro, lo llaman el mago de las mentiras. It's a fraud. Basically just a big Ponzi scheme. Hablamos de Bernie Madoff, conocido por su maestría con la llamada estafa de Ponzi, incluso más que el que la creó. Gracias a esta estrategia fraudulenta robó al menos 64.800 millones de dólares a grandes fortunas, inversores, celebridades, fondos de inversión o de pensiones, organizaciones humanitarias y múltiples empresas. Es que gente muy inteligente confiaba en él. Y fondos de inversión y bancos privados confiaban en él. Entonces tenía un aura de casi de infalibilidad, y la gente le entregaba su dinero, le confiaba sus fortunas, y él te ofrecía 10, 12% anual en dólares, te iba cumpliendo, corría la voz y la gente decía, este es el hacedor de la lluvia, el rainmaker, ¿no? Y todo el mundo corría a darle su dinero. Te prometía, ya digo, una alta rentabilidad, y le funcionó durante décadas el embuste, ¿eh? Su fraude básicamente consistía en convencer a un grupo de personas para que invirtiesen en un negocio o empresa muy lucrativos. Les prometían alta rentabilidad de su dinero desde el principio, pero ni había empresa ni ganancias, ya que el dinero únicamente procedía de otros inversores. El esquema solo se mantenía a flote con dos condiciones. La primera, más inversores y de mayor fortuna. Y la segunda, que esos inversores no quisiesen sacar su dinero a la vez. Vamos a una pausa, será breve, y al volver, ¿cómo y por qué el expresidente Trump perdió más de $1.000 millones los 4 años que fue presidente? Ha perdido $1 billón siendo presidente, en un solo mandato. También, más adelante, prosigue el juicio en Minneapolis contra el oficial de policía Derek Chauvin, que torturó y mató al afroamericano George Floyd. Y la televisión alemana hace un perfil muy interesante, el candidato presidencial de extrema izquierda en el Perú, Pedro Castillo. Ya volvemos. Como ustedes saben, el valor de las propiedades en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, ha decaído bastante, sobre todo los edificios de oficinas, porque ahora mucha gente trabaja desde su casa. También el valor de los apartamentos, porque mucha gente por la pandemia se ha ido a lugares más bonitos para vivir, ¿no? Menos apretujados, con más espacios verdes, con mejor clima, más cerca del mar, ¿no? Y también, por supuesto, los edificios comerciales, porque ahora la gente compra por internet. Entonces, dicho todo eso, el expresidente Trump ha perdido, según la revista Forbes, y lo vamos a ver a continuación, $1.100 millones, porque su portafolio es principalmente bienes inmobiliarios, ¿no? En los 4 años en que fue presidente. $1.100 millones de pérdidas. When Donald Trump first took office, he was worth $3.5 billion. By the time that he left, we estimate that he was worth 2.4. So that's a $1.1 billion drop. Now that's a lot of money, of course, for anyone at any time, but especially when the market has been doing what it's been doing, where it's been soaring. To have your own personal fortune going the opposite direction is a marker of bad business. In fact, if Trump had sold all his businesses at the start of his presidency, as many ethics experts suggested he should have done, paid the maximum capital gains taxes on the sales, then put the proceeds into a fund tracking the S&P 500, Trump would have ended his presidency an estimated $1.6 billion richer than he is today. Pero no hizo eso, no liquidó sus inversiones, y por ejemplo en un edificio que tiene en Midtown Manhattan, ha perdido mucho dinero porque hay tiendas como Nike o como Gucci que se han ido, que se van a ir pronto. One that lost the most money is 6 East 57th Street. Now, that's in Midtown Manhattan, right around the corner from Trump Tower. It used to be referred to as Nike Town, but in 2018, Nike left. And then it was empty for a little while while Tiffany, the jeweler, was working to move back in to sublease from Nike on a temporary basis. If you think about it, if you wanted to go buy from a bunch of high-end retailers, 10 years ago, 20 years ago, you'd book a trip to New York and you'd walk down Fifth Avenue. Now, if you want to go buy from a bunch of high-end retailers all in an afternoon, you do that from your couch, sitting anywhere. And so what that's done is that the value of owning those stores, the actual real estate, has dropped dramatically. And that's hit Donald Trump right there in that property and in some of his other ones as well.
También ha sido golpeado en sus hoteles, porque mucha gente ya no quiere quedarse en un hotel de Trump, porque no lo quiere a Trump, lo ve con antipatía, ¿no? Suddenly, when you become a president of the United States, and particularly one as polarizing as he was, then you alienate 50% at least of your potential customers. And so a lot of people now are like, I'm not going to pay to put Donald Trump's name on my building, when right off the bat it means that I'm going to lose 50% of the people who might want to be in my hotel or buy condos from me or whatever. So people are actually paying him now to take his name off of buildings. And no one's coming in and stepping up and saying, we want to pay more to put the name back on buildings. And so the value of that business has dropped really dramatically. Sin embargo, dice este reportaje de la revista de negocios Forbes, el expresidente Trump ganó dinero en un edificio en San Francisco y sobre todo en el castillo, en la mansión de Palm Beach, donde ahora vive, Mar-a-Lago. Una propiedad que él compró el año 85 por $10 millones y que ahora se calcula que vale 250 millones. But not all of Trump's properties lost their value. 555 California Street in San Francisco increased its value by $102 million during the Trump presidency. He has a 30% stake in the building, which is anchored by big tenants such as Goldman Sachs and Bank of America, both of whom renewed their leases at the property. Another property that gained in value is Trump's winter White House, Mar-a-Lago. We now estimate that that property is worth $250 million, and that's a $75 million increase from when he took office. Why is Mar-a-Lago up so much? Well, in the middle of the pandemic, it seemed like every rich billionaire New Yorker suddenly wanted to move from Midtown Manhattan to buy some huge estate in Palm Beach. And so people were shelling out huge amounts of money for residential real estate in Palm Beach. And who owns the nicest residential property in Palm Beach? Donald Trump, Mar-a-Lago. Mucha gente rica de la ciudad de Nueva York se ha mudado a las afueras, a Connecticut, pero principalmente aquí a la Florida, ¿no? Bueno, como ustedes saben, se ha decretado una pausa indefinida con la vacuna Johnson & Johnson aquí en Estados Unidos, debido a que más de 7 millones de personas la han recibido en este país, pero 6 mujeres, cuyas edades oscilan entre los 18 y los 48 años, han sufrido raros coágulos sanguíneos, una de ellas ha muerto y la otra está en condición crítica. Debido a eso, no se está aplicando, no se está dando más la vacuna Johnson & Johnson. We got an email alert this morning, right before clinic started, that said that according to the CDC, out of an abundance of caution, they're just going to put a pause on the Johnson & Johnson vaccine. So we're fortunate that we have both the Moderna and the Johnson & Johnson to offer people. We're hoping they won't go to waste. That it is definitely just a temporary hold, but it will depend on the timing and how long has that vaccine been in the refrigerator, and how long can you hold on to it. So it's all very new, and we will have to see how long this pause goes on. Y nadie sabe cuán larga será esta pausa, pero lo que sí sabe la gente preguntada en esta encuesta es que ahora Johnson & Johnson tiene una reputación dañada, como la otra vacuna, ¿no? La de AstraZeneca, entonces la gente ya tiende a desconfiar. I've already had my first shot when I heard the news this morning, and so I wanted to make sure that I could continue and get the second shot. I was a little hesitant, but I also recognize that how important it is to get access to the vaccine, given that the outcomes of COVID could be far greater. It didn't really concern me too much because I wasn't getting the Johnson & Johnson one. I received the Moderna, but if I had a choice, I probably wouldn't have chosen the Johnson & Johnson shot to begin with, because comparing the vaccines seemed to have not as good efficacy. Prosigue en Minneapolis el juicio contra el oficial de policía Derek Chauvin, acusado de matar en mayo del año pasado al afroamericano George Floyd, que había sido detenido por pagar con un billete falso de $20 en una tienda de una especie de pequeño supermercado, comprando unos cigarrillos y unas bebidas. Hoy la defensa, el abogado Eric Nelson, interrogó a un médico de Maryland, el doctor David Fowler. El doctor Fowler, un antiguo examinador médico del estado de Maryland, testificó que, en su opinión, Floyd murió de una súbita arritmia cardíaca. Do you form ultimately opinions as to the cause and manner of death of Mr. Floyd? Yes. And what would those conclusions be? Mr. Floyd died of a cardiac arrhythmia due to hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease during the restraint. Este doctor, Fowler,
dijo que, y en esto discrepa del testimonio de otros doctores, ¿no?, que él cree que el consumo de drogas de Floyd, que tenía trazos de fentanil y de metanfetamina, sí influyó en su arritmia cardíaca. And were there contributing causes? Yes. What are those? The substances, the fentanyl and the methamphetamine, the potential of a carbon monoxide role, and the potential of the paraganglionoma was adding adrenaline to this whole mixture, making things even worse. Para sorpresa de muchos, este doctor, que claro, quiere sugerir que el policía no mató a Floyd, sino que Floyd se murió porque estaba drogado, añadió como otra causa contribuyente a la arritmia cardíaca súbita de Floyd que se hubiese intoxicado con el monóxido de carbono que despedía el vehículo policial. How would you classify the manner of death? So this is one of those cases where you have so many conflicting different manners. The carbon monoxide would usually be classified as an accident, although somebody was holding him there. So some people would say you could elevate that to a homicide. You've got the drugs on board. In most circumstances, in most jurisdictions, a drug intoxication would be considered to be an accident. He's got significant natural disease, certainly the heart, paraganglionoma. You can certainly consider it as a potential exacerbating process, but I wouldn't put it at the top of the list there. En otras palabras, lo que este doctor Fowler quiso decir es que la muerte había sido accidental, no un homicidio, ¿no? Y que ese accidente fue una suma de factores concomitantes. Las drogas que había consumido, el monóxido de carbono que estaba aspirando al estar echado en el suelo con el vehículo policial encendido, sus condiciones cardíacas que ya estaban deterioradas previamente. Y entonces él dice fue un accidente, causa de la muerte indeterminada. And then his significant contributory conditions would be, since I've already put the heart disease in part 1, he would have the toxicology, the fentanyl and methamphetamine. There is exposure to a vehicle exhaust, so potentially carbon monoxide poisoning, or at least an effect from increased carbon monoxide in his bloodstream, and paraganglionoma, or the other natural disease process that he has. So all of those combined to cause Mr. Floyd's death. Entre tanto, una adolescente de apellido Frazier, afroamericana, que fue testigo de los últimos minutos de vida de George Floyd tendido en el pavimento de Minneapolis, estaba abrumada por la culpa y decía que ella había sentido esta pérdida como si fuera un familiar. When I look at George Floyd, I look at my dad, I look at my brothers, I look at my cousins, my uncles, because they are all black. I have a black father, I have a black brother, I have black friends. And I look at that and I look at how that could have been one of them. La jovencita, cuyo rostro no fue exhibido en público, dijo que ella se reprochaba no haber hecho nada para socorrer o defender a Floyd. It's the nights I stayed up apologizing and apologizing to George Floyd for not doing more and not physically interacting and not saving his life, but it's like, it's not what I should have done, it's what he should have done. El cajero que recibió el billete falso de $20 y que llamó a la policía parecía arrepentido de haberle dado tanta importancia a ese incidente que acabó costándole la vida a quien le había entregado ese billete falso. Going through your mind during that time period? Disbelief and guilt. Why guilt? If I would have just not taken the bill, this could have been avoided.
Por último, un ex policía pareció defender el comportamiento o la conducta de su colega, el ahora acusado Chauvin. Chauvin's lead attorney, Eric Nelson, called on Barry Broad, a use of force expert, to testify on Tuesday. I felt that Officer Chauvin's interactions with Mr. Floyd were following his training, following current practices in policing, and were objectively reasonable. His testimony contradicted several prosecution witnesses, including the city police chief, who said earlier in the trial Chauvin had no justification for kneeling on Floyd's neck for more than 9 minutes. Una pausa será breve y regresamos con todo lo último de la campaña presidencial peruana y fragmentos de un reportaje muy interesante de la televisión alemana sobre el favorito para ganar las elecciones, el candidato de extrema izquierda, Pedro Castillo. Ya regresamos. Bueno, la televisión alemana Deutsche Welle ha propalado hoy un reportaje sobre el ganador de las elecciones presidenciales peruanas el pasado día domingo, Pedro Castillo, maestro de escuela, que ha obtenido casi el 20% de los votos y que pasa al balotaje. Según la televisión alemana, el señor Castillo es un candidato de izquierda marxista. Nacido en Cajamarca, una de las regiones más pobres de Perú en la última década, pese a contar con la mina de oro más grande de Sudamérica, el candidato de 51 años se postula por Perú Libre, que se define como un partido de izquierda marxista. El pueblo tiene que entender de que cuando una persona nace del pueblo, tiene que asumir lo que el pueblo manda. Concluyo diciéndoles que solamente el pueblo salvará al pueblo. La televisión alemana afirma que el señor Castillo pertenece a la izquierda peruana más ortodoxa, o sea, la izquierda comunista, y que si llega al poder eliminará la televisión basura. ¡Qué miedo! No me sorprendería que el señor Castillo considere a este programa como televisión basura, ¿no? Perteneciente a la izquierda más ortodoxa, entre otras cosas propone tumbar el Tribunal Constitucional para sustituir la Constitución de 1993 si llega al poder, regular los medios de comunicación para acabar con la televisión basura. Además, se ha manifestado abiertamente en contra del aborto, el matrimonio homosexual, la eutanasia y el enfoque de género en la escuela y de aumentar los presupuestos para educación y sanidad. En un audio que circula profusamente en el Perú, el señor Castillo dice o habría dicho que las mujeres solo sirven para copular, para fornicar. Claro que lo dice de una manera bastante más vulgar, ¿no? Este reportaje de la televisión alemana cita al señor Castillo diciendo que las escuelas públicas deberían tener internet y los niños deberían llegar a la escuela pública bien alimentados. Por supuesto que eso tiene razón. ¿Quién podría discrepar de él? ¿Cuánto quisiéramos que las escuelas, al menos siquiera tengan un espacio o tengan el servicio de internet, que estén conectados a través de pizarras interactivas? ¿Cuánto quisiéramos que nuestros niños lleguen con el estómago lleno a recibir sus clases? ¿Cuánto quisiéramos que cese esta pandemia y que haya un gobierno que le garantice salud, tranquilidad, bienestar? Eufórico por el gran resultado obtenido en las elecciones del pasado domingo, el señor Pedro Castillo anuncia que si llega al poder expulsará del Perú a las empresas transnacionales. Empresas transnacionales que no estén de acuerdo con nosotros, la vamos a dar a la empresa nacional para que la empresa nacional haga todo el esfuerzo de generar empleo, oportunidades en nuestro país. Y yo he visto y conozco que hay empresas nacionales que también han sido discriminadas y en nuestro gobierno van a ser nuestra prioridad. Hacemos el llamado nuevamente a los micros y pequeños empresarios que van a tener en nuestro gobierno todo el respaldo, no solamente administrativo, sino legal y también económico, para que repotenciemos la economía. Pero no podemos avanzar, no podemos dar un paso si no garantizamos al pueblo peruano una vacuna de calidad, gratuita y facultativa y masiva para todos los peruanos. El señor Castillo, si gana la segunda vuelta el domingo 6 de junio, anuncia que gobernará para los más pobres, o como dice él, para los de más abajo. Porque lo que vamos a recuperar de la patria no va a ser para planilla dorada, va a ser para los hombres del campo, para los de abajo. Yo mismo voy a encargarme de que los recursos lleguen a la familia más humilde y al último rincón de la patria. Promete también a los grandes empresarios peruanos que les dará seguridades jurídicas. Convoco
a todas las fuerzas vivas del pueblo. Hago un llamado a la empresa privada nacional, a los grandes empresarios peruanos que inviertan en esta patria que los vio nacer. Tendrán no solamente seguridad jurídica, sino vamos a hacer que ellos sean nuestro potencial económico, porque habremos puesto en agenda la revisión de los contratos con las grandes empresas transnacionales para darle a los empresarios peruanos, para darle prioridad y rescatar la economía de la patria. En una reciente entrevista, el candidato presidencial Pedro Castillo dijo que se opone a los monopolios. Preguntado a qué monopolio, por ejemplo, se opone, pareció confundido y dijo que se oponía al monopolio en las líneas aéreas. Pero en el Perú no hay ninguna línea aérea que tenga monopolio. Las líneas aéreas privadas como LATAM o como American y otras compiten. Hago un llamado a la juventud peruana en el marco de Perú Libre y de este Partido del Pueblo. Hemos dicho siempre, dejemos de pensar que la educación es el futuro. No, señores, la juventud es el presente y convoco al pueblo y a la juventud peruana para encaminar y hacer de nuestra patria un país industrializado de aquí a pocos años. Ya digo, en una entrevista reciente, el señor Castillo dijo que va a acabar con el monopolio de las líneas aéreas. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios, de industrias generales. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM? ¿LATAM? ¿LATAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de los mercados, que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Bueno, está confundido y está mal informado, ¿no? Porque ninguna línea aérea tiene monopolio en corredores aéreos en el Perú, ni domésticos ni internacionales, compiten. Y tampoco es verdad que ningún supermercado o tienda de departamentos tiene monopolio. Hay numerosos supermercados que compiten entre sí y hay varias tiendas de departamentos que compiten entre sí. No hay monopolio en ninguno de esos dos ámbitos, ¿no? Hoy la señora Keiko Fujimori, que ha pasado a la segunda vuelta en segundo lugar con 13,3% de los votos válidos, pidió respeto a quienes votaron por Castillo. A los que me siguen, les pido claramente que no ataquen a los seguidores del señor Pedro Castillo. Ellos merecen todo nuestro respeto. Son peruanos que han encontrado en su decisión de apoyar al señor Castillo su manera de protestar frente a la indiferencia del Estado perdido durante tantos años. Ellos no son culpables de la polarización y de la incapacidad de estos últimos gobiernos. La señora Fujimori, que disputará la segunda vuelta con Castillo el 6 de junio, dijo que no solo Castillo se preocupa por los más humildes, ella también. Pero tampoco es correcto, señor Castillo, que usted se atribuya la representación de los peruanos más humildes. Es que estratégicamente se olvida que el fujimorismo es un movimiento y es el gobierno que más trabajó por los peruanos más humildes en nuestro país. Dijo también la señora Fujimori que el plan de gobierno de Castillo comparado con su plan de gobierno equivalen a dos caminos opuestos. Y claro, esta propuesta va más allá de las personas, porque lo que se muestran son dos caminos totalmente opuestos. Yo propongo generar riqueza, no propongo generar pobreza. Yo propongo promover la micro, pequeña, mediana y grande empresa, no estatizarla, no expropiarla. Yo propongo que el Perú sea un país del primer mundo, no Corea del Norte. Yo propongo un modelo de economía social de mercado, no el marxismo ni el comunismo. Será una elección tremenda y ocurrirá en pocas semanas. Y aquí estaremos informando al pie del cañón. Ya regresamos.
Desde Bélgica, abatido, descorazonado, deprimido, el ex dictador ecuatoriano Correa dice que su delfín y protegido Arauz perdió las elecciones presidenciales por decisión de Dios. No sé, yo creo que perdió por decisión de la mayoría de ecuatorianos. Tenemos 48% casi del apoyo popular, entonces nos hubiera gustado ganar. Y eso acababa esta pesadilla, persecución de la destrucción del país. No se dio, Dios sabe lo que hace, por qué suceden las cosas, pero somos de largo la mayor fuerza política del país. También dice que si el presidente Lasso lo indulta, él no aceptará. Dudo mucho que dé indulto, pero si da un indulto yo no lo aceptaré, y entiendo muy bien mis compañeros encarcelados si lo aceptan, pero mi vida en el mediano plazo está en Bélgica. Correa, que por lo visto ahora se dedica a hablar con las plantas, dice que va a estar en la oposición a Lasso. Nadie debe ser imprescindible, pero hay muchos necesarios, algunos muy necesarios. Yo temo que en este periodo soy muy necesario. Y yo creo que en el 2025 la podemos ganar. Yo creo que no. En Chile, los refugiados, los inmigrantes indocumentados están preocupados. Miles de migrantes extranjeros intentaban regularizar el martes su estatus migratorio en Chile, tras la publicación de una nueva ley. Los migrantes no entienden si la nueva norma les ayudará a quedarse en Chile o si abre la posibilidad a que sean deportados. Pero trata de ayudarles lo mejor posible porque ellos llegan desesperados. Porque ellos quieren enrolarse y quieren estar bien aquí en Chile. Porque si ustedes se dan cuenta, como estamos viviendo, les piden documentos a ellos y se los llevan detenidos. Y pierden y se van. Entonces yo los veo desesperados, por eso los ayudo. Se concederá en Chile amnistía a los inmigrantes indocumentados que entraron antes de marzo de 2020, pero mostrando pasaporte. La nueva ley fue promulgada el domingo después de 8 años de tramitación en el Congreso. Con ella el gobierno busca ordenar a los migrantes que superan el 1.800.000 de una población total de 19 millones de habitantes. Quienes ingresaron con pasaporte o tarjeta de identidad antes del 18 de marzo de 2020 pueden obtener una visa, pero quienes lo hicieron de manera clandestina deberán salir de Chile y desde un consulado chileno en cualquier país realizar el trámite. Si su solicitud es admitida, recibirán un documento de identidad para entrar nuevamente a Chile. Y si alguien en territorio chileno no cuenta con la documentación, podrá ser expulsado con una orden administrativa. Una pausa, la última, y ya volvemos. Para terminar, estoy feliz porque a partir de esta semana estamos en las pantallas de la televisión colombiana, en Comovisión, gracias a Iván Obando. Estoy feliz porque en mayo y junio del próximo año hay elecciones presidenciales en Colombia, primera y segunda vueltas. Y estaremos aquí informando, como siempre, al pie del cañón. Colombia es un país que llevo en el corazón. Gracias, seguiremos mañana. Muy buenas noches.